Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo una bonita semana y como siempre que le estén pasando de maravilla. Como se habrán dado cuenta, el canal no estuvo visible hace ya varios días y no es porque yo lo haya ocultado, simplemente que el problemita que pasó con YouTube y con nuestro canal de Ichan fue lo siguiente. YouTube quiere que yo monetice el video, o sea, los videos del canal, porque según ellos yo ya cumplí con las horas de reproducciones y algo que yo no había hecho fue enviar la solicitud. Y la única solución que me decían para que el canal no sea dado de baja era lo siguiente, que yo tenía que enviar la solicitud de monetización. Y pues hermanas, sí lo hice, así que por lo tanto este video va a estar monetizado. Si se ven algún anuncio en el video, les pido disculpas porque yo no quise monetizar para empezar el video, o sea, no quise poner anuncios por el tema de que no me gusta mucho, porque cuando yo veo videos no casi me gusta ver la publicidad. Lo siento, soy así y no me gusta mucho. Pero en esta ocasión pues me vi obligada a ponerlos algunos anuncios en los videos por el tema de que YouTube me lo pide, por el tema de que el canal no sea dado de baja. Así que por ese motivo a mí no me permitieron subir video más de 2 semanas y tampoco hacer algunas publicaciones que no podía hacer por dichas cosas que estaba pasando con YouTube. Gracias a Dios logré solucionar el problemita, el impasse. Así que me van a tener más activa en el canal a partir de hoy en adelante. No quizás tanto, pero sí voy a estar un poco más activa en ese tema, hermanas, así que no se preocupen. Y hablemos de nuestro precioso y amado ship Yi-chan. ¿Qué significa y por qué hablamos tanto de nuestro ship, que es uno de los ships más grandes de China en estos últimos tiempos? La mayoría de personas en China conocen el chip a mediados del 2018 y nosotras por aquí por Latinoamérica la mayoría lo conoció en el 2020 y algunos en el 2019. En mi caso yo lo conocí pues el 2020 gracias al tiempo que estuve pues en confinamiento por el tema de esto de la pandemia. Y llegué a conocer este hermoso chip y la cual me llegué a enamorar gracias a la serie que ellos dos protagonizaron, que es Chen Qinli, donde ellos hacían el papel de Hua Yibo de Lan Chan y Xiao Chan de Wei Yin. Así conocimos el ship del Yi-chan, que es hoy en día pues el ship que yo amo. Recuerden, hermanas, siempre les voy a decir lo mismo. El Yi-chan es un ship, o sea que es creado por nosotras y que nosotros creemos por las cosas que ellos sacan, algunas cositas, algunas teorías, y hay personas como por ejemplo que se creen con el derecho de decir no, usted me dijiste que es un ship, así que por lo tanto es real, o usted me dijiste que es así. No, chicas, lo que yo siempre les digo, esta es mi opinión personal, yo no tengo ningún problema, yo respeto la opinión de cada uno de ustedes. Recuerden que en mi corazón y dentro de mí el Yi-chan es real. Y si ustedes piensan de manera diferente, si ustedes aman a una sola persona, a un solo actor que es tanto Xiao Chan como Hua Yibo, en mi caso no es así. Yo los amo a los dos sin excepción alguna. Ahora explicaré lo que significa el Yi-chan y qué son los famosos dulces que uno lo llamamos como tortuga, los dulces pequeños del Yi-chan. Esto, como ustedes pueden ver en la imagen, esto es un dulce, pero este dulce viene desde China. Pero los dulces pasan por algunos tramos, digámoslo así. Sale de China, una vez que sale de China pasa por Corea, pasa por Tailandia, pasa por el habla inglesa y después del habla inglesa pasa al español. El dulce siempre se maneja así. Se dice muchas veces que los dulces son falsos, obviamente porque son de personas que están al entorno de ellos. Pueden ser estilistas, pueden ser personas que trabajan con ellos en algunas escenas como extras, o pueden ser personas que están a su alrededor. Cualquier tipo de personas son tortugas y ellos son los que nos brindan la información de nuestros dos bebés, y nosotros, como hacemos nuestras teorías, nos ponemos a ver, a comparar algunas cosas y con eso llegamos a cuadrar y llegamos a ver lo que es los cadianes, lo que son los números que uno como tortuga, la mayoría ya lo sabemos, quizás algunas no lo saben. Por eso estoy aquí yo para enseñarlas, y por eso es que nosotros decimos siempre que los dulces son falsos para no perjudicar a nuestras dos personas favoritas.
Quiero aclarar un comentario que vi en una de mis publicaciones, que es esta. No voy a poner el nombre de la persona porque no quiero que le hagan cargamontón. Supongo que ella se refería a este video donde se ve a nuestro bebé Hippo tocándole la mano a uno de los bailarines de su equipo, donde él lo estaba felicitando porque obviamente no podía salir a comer con su equipo porque tenía muchas cosas que hacer. Y yo no entiendo la verdad cómo dicen llamarse tortugas, amar al Yi-chan cuando hablan este tipo de cosas. ¿Acaso no valoran que nuestro bebé Hippo se esfuerza día a día para sacar una mejor gala, para hacerlo bien y que gane su equipo? Porque su equipo obviamente había ganado. Y yo, como fan de él, yo obviamente me voy a alegrar, no estoy fijándome. Para uno ponerse a criticar, tiene que ver toda la presentación de nuestro bebé Hippo, así como yo veo todas las presentaciones que él hace y me encanta y yo me alegro por él. ¿Por qué? Porque su equipo obviamente ganó. Y si uno es como fan de él, uno ama y apoya a su equipo, no se va a estar fijando en ese tipo de cosas. Porque recordemos, nuestro bebé Hippo el año pasado en el mismo programa, él era más distante y ahora se ve un poco más animado, feliz. A mí me encanta verlo así. Recordemos que él es una persona muy cohibida, muy callada, y verlo así porque está en su ambiente. A él le gusta bailar, él ama bailar, y que su equipo obviamente esté ganando, a él lo va a llenar de felicidad. No entiendo el comentario de esa persona a qué se refirió con lo que dijo, porque yo no veo nada de malo. Como ustedes han podido ver en el video, no hay nada de malo, chicas. Así que no se dejen llevar por comentarios de personas así que dicen ser fan de Yi-chan, pero para mí, en mi humilde opinión, no lo son. Y a mí en lo personal sí me molestó un poco el comentario que hizo esta persona, porque una persona también me preguntó por el Instagram qué fue lo que había pasado y les estoy explicando lo que pasó. Fue esto, hermanas, que lo que había pasado, pero yo no miraba nada raro en lo que él estaba haciendo porque estaba feliz, su equipo había ganado. Lo vuelvo a repetir. Y ahora continuemos. Nuestro Yi-chan es nuestro Yi-chan, donde quiera que nosotros estemos. Si ellos algún día con el pasar del tiempo se llegan a enamorar de otras personas, o sabrá Dios se vuelvan a casar, aunque lo dudo todavía porque son muy jóvenes todavía. Y yo no entiendo qué de mal hubiera, porque nosotros como shipper siempre vemos cada coincidencia que hay de ellos, así como por ejemplo en la misma camisa, el mismo modelo de camisas que ellos usaron, porque eso es lo que nosotros vemos como ship, las coincidencias que hay de ellos en los collares que están usando últimamente, que son los collares de pareja de la marca Gucci, como uno puede apreciar en los videos. Para que antes de opinar, ustedes deben darse cuenta que esto es un ship, hermanas, es un ship, y como tal uno debemos apoyarlo porque nosotros nos dejamos llevar por las publicaciones que vemos, por los cadenes que sacan, por las cositas que nosotros podemos ver. Como ya les mostré en el video, ellos ahora están llevando un collar que obviamente es un collar de pareja. Es de una marca que es muy conocida, que es la Gucci, que ama nuestro Xiao-chan, ama esa marca, y es un collar obviamente de pareja, como ustedes pueden apreciar en esta imagen. Yo no veo nada de malo, pero en mi caso, como soy shipper, veo cosas, saco cosas, investigo cosas, porque eso es lo que hago y eso es lo que amo hacer. Lo mismo pasó en el cumpleaños de nuestro bebé Xiao-chan, que usó un logotipo que tanto como Xiao-chan y como Hwan Hippo usaron el mismo logo para el día de su cumpleaños. Cuando una fan preguntó si esto le daba automáticamente Weibo esas letras, y Weibo respondió que no, porque ellos eligen el diseño. Hay muchos diseños, pero en esta ocasión ellos coincidieron con el mismo diseño. Tanto Xiao-chan como Hwan Hippo coincidieron con este diseño en el cumpleaños de cada uno. Eso es lo que nosotros podemos apreciar y eso es lo que nosotros hacemos como shipper, ver las coincidencias, sacar y mostrarles a ustedes, y yo no veo en ese caso nada de malo. Pero esto, recuerden que nosotros somos tortugas y que nosotros vemos cosas donde no las hay, los sacamos y tratamos de mostrarles a ustedes. Así que por lo tanto, no se sientan mal, siéntanse bien, no se peleen, por favor, apoyen a nuestro Yi-chan porque ellos se merecen nuestro apoyo y más. No se peleen, quiéranlos, ámenlos, porque ellos lo que se merecen de nosotros es nuestro amor. Yo sé que hablé muy rápido, sé que este video es muy corto. Hasta aquí con el video del día de hoy. Espero no haberlas cansado. Nos vemos en un próximo video. Si desean, me siguen en mis redes sociales, que les voy a dejar aquí abajito en la caja de descripciones, y comenten el video que los estaré leyendo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.